Buenas noches. Esta historia me sucedió mientras trabajaba como enfermero en un psiquiátrico. A nosotros nos piden más por la fuerza que podemos poner para someter a los pacientes. De forma que en ese sitio me pidieron para servicio social y luego me quedé a trabajar en los turnos nocturnos, que eran los que me quedaban mejor por el transporte a mi casa y otros factores. Todo esto sucedió una de esas veladas, que llegué con el café en la mano, esperando que todo fuera perfecto como en días anteriores. Ese sitio era bastante tranquilo la mayor parte del tiempo, y en general no había cosas que no pudiera manejar, y al menos me pagaban bastante bien. Sin embargo, cuando llegué al hospital y vi las caras de las enfermeras, supe que no sería una más de esas noches donde me sentía tan bien y eran tranquilas. La jefa me dijo que ese día en particular, el solsticio de verano, las cosas se ponían muy locas en la oscuridad, ya que parecía que los entes sobrenaturales que habitaban ahí, por alguna razón desconocida para todos, aprovechaban la noche más corta del año para causarnos más pesadillas de las necesarias. Al principio pensaba que era una broma, pero poco a poco, por la seriedad de los rostros de las enfermeras, me di cuenta de que no era una broma. La situación era totalmente seria. Incluso muchos de los trabajadores habían pedido el día por adelantado y solamente los novatos estábamos ahí. Me sentí bastante impresionado por lo que estaba pasando, pero pretendí mantener la calma y comenzar con mi recorrido de todos los días. Mis compañeros de trabajo en el psiquiátrico tenían historias que hacían que el cabello se me erizara de miedo. Según ellos, los pasillos del edificio estaban infestados de seres de ultratumba, manifestaciones sobrenaturales de los horrores que habían ocurrido allí a lo largo de los años. Decían que, en ciertas noches, cuando la oscuridad era más densa y las sombras se alargaban por los pasillos, por los consultorios, en el área de las duchas, se podían escuchar murmullos provenientes de las habitaciones vacías, voces apenas audibles, lamentos angustiados y risas macabras llenaban el aire, como si los fantasmas de antiguos pacientes aún deambularan por los pasillos. Al principio pensé que solamente era una especie de novatada, pero esa misma noche me di cuenta de que estaban diciendo la verdad. Algunos afirmaban haber visto figuras etéreas, vagando sin rumbo fijo. Los describían como siluetas translúcidas, con ojos sin vida y vestimentas andrajosas. A veces, estos seres se acercaban sigilosamente, susurros helados rozando los oídos de los desprevenidos. Otros decían haber sido empujados o jaloneados por manos invisibles, como si alguien o algo intentara causarles daño. Había quienes relataban encuentros aterradores en las habitaciones abandonadas, puertas que se cerraban de golpe, objetos que se movían sin explicación y sombras que parecían tomar vida propia. Algunos afirmaban haber sido testigos de una presencia opresiva y malévola que los dejaba paralizados por el terror. Incluso había relatos sobre una figura en particular, conocida como el paciente sombrío. Se decía que era un antiguo residente del psiquiátrico que había muerto en circunstancias misteriosas y cuya alma aún permanecía atrapada entre esos muros. Se le asociaba con fenómenos inexplicables y se decía que su aparición presagiaba desgracias. En el psiquiátrico, las historias de terror se mezclaban con la realidad, y la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa. A medida que caminaba por esos pasillos llenos de presencias invisibles, mi mente se llenaba de dudas y miedos,
preguntándome si alguna vez tendría un encuentro personal con el mundo de ultratumba que parecía acechar desde las sombras. A medida que las sombras se alargaban en el psiquiátrico, mi corazón comenzó a palpitar con fuerza. Conforme el día llegaba a acabarse, mi cuerpo presintió que algo maligno iba a pasar. Era momento en el que el edificio parecía cobrar vida propia, aunque no precisamente con pacientes vivos. Me había acostumbrado a los ruidos extraños y a las historias escalofriantes que circulaban entre el personal. No me había pasado nada en ningún momento, así que no creía que fuera diferente. Pero esta noche sería algo totalmente nuevo para mí. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, la sensación de ser observado se intensificaba. Estaba buscando alrededor para ver si había alguna persona despierta, pero no encontré la mirada de mis pacientes normales. Solamente podía ver la luz que se colaba por las ventanas, llenas de malla metálica, para evitar que los pacientes escaparan. Mi mente estaba llena de pensamientos sombríos, cuando escuché un susurro que parecía llamarme desde una de las habitaciones. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, lo que me hizo girarme completamente para poder identificar lo que estaba pasando. Noté que había un sonido saliendo de una habitación que se supone que no tenía paciente alguno. Así que, intrigado y aterrado al mismo tiempo, seguí el sonido y me encontré frente a una puerta entreabierta. La habitación estaba completamente vacía, sin muebles ni decoración como la había visto numerosas veces en mis recorridos diurnos. Sin embargo, sentí una presencia funesta que parecía envolverme. Con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado y opresivo. Fue entonces cuando vi una figura difusa al final de la habitación. Era una sombra mucho más oscura que la que normalmente habitaba en ese lugar. Apenas perceptible, pero tenía una presencia que era imposible de ignorar. El terror me paralizó, pero una extraña curiosidad me impulsó a acercarme lentamente. Era como si el mundo diera vueltas a mi alrededor y me atrajera a ese punto. Una fuerza maligna me estaba seduciendo con una atracción poco natural. Cuando estuve a pocos metros de distancia, la sombra se materializó frente a mí en forma de persona. Estaba seguro que no era alguien vivo por el súbito cambio de temperatura y otros indicadores, como una niebla que comenzaba a salir a su alrededor y hacía que el sitio se sintiera muy frío. Pese a que la temperatura fuera de ahí, era cercana a los 24 grados centígrados. Era un hombre alto, vestido con ropas antiguas y gastadas. Su rostro estaba cubierto por una máscara pálida y en su mirada había una mezcla de tristeza y desesperación. Me quedé sin palabras, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. Creía que era el paciente sombrío del que me habían platicado antes. Ese hombre que, sin que nadie le diera una navaja ni nada similar, había encontrado la forma de cortarse las venas. Además de que para asegurarse de fallecer, se había atado la sábana al cuello y se las arregló para ahorcarse. Lo peor de todo fue que lo hizo de forma tan silenciosa que no hubo manera de saber que había fallecido hasta el día siguiente, cuando las enfermeras que le llevaban el desayuno lo habían encontrado completamente rígido en el piso. Se culpó mucho del personal por lo que pasó y despidieron a los enfermeros de la noche. Pero la verdad es que no había manera de lograr lo que hizo el hombre sin ayuda del exterior. Y no tenía amigos o familiares que lo visitaran porque le encerraron ahí luego de prenderle fuego a la casa de su familia y quemarlos vivos a todos. El misterio continuó hasta que poco a poco se olvidaron de las razones exactas de sus síntomas o por qué podría encontrarse en ese lugar,
y comenzó la leyenda del hombre que se aparecía por ese sitio, a tal grado que tuvieron que dejar esa celda vacía para evitar perturbar a los otros residentes. Aquel espectro extendió su mano hacia mí, como si quisiera comunicarse. Me invadió una extraña sensación de compasión, a pesar de la evidente maldad que emanaba su sola presencia. Movido por la curiosidad y la empatía, extendí mi mano temblorosa para tocar la suya. Sabía de la leyenda sobre que ese ente en particular podría pertenecer a un asesino, pero no tenía idea si realmente era él, o podría haber sido una persona inocente atrapada en ese sitio, en ese hospital psiquiátrico que parecía ser una espiral de espíritus en esa noche. En el momento en que nuestras manos se encontraron, una oleada de frío recorrió mi cuerpo. Imágenes perturbadoras inundaron mi mente, mostrándome escenas de dolor, sufrimiento y desesperación. Eran los recuerdos atormentados del hombre que tenía delante. Comprendí que había sido un paciente en este psiquiátrico, atrapado en un tormento eterno. De pronto me vi como víctima de los malos tratos de los doctores de hace 100 años, que al no comprender del todo cómo funcionaban las enfermedades mentales, sometían a sus pacientes a todo tipo de tratamientos horrendos, sobre todo a los que tenían un historial de violencia como el de él. Por mi boca salieron una y otra vez las palabras de ese ente. Decía que él no había matado a su familia, que jamás incendiaría nada, que de hecho no le gustaba el fuego en lo más mínimo. Protestaba para que lo dejaran ir mientras los enfermeros lo sujetaban bajo agua con cubos de hielo o lo ponían en una silla para electrochoques. Como trabajador en el psiquiátrico, pude presenciar de primera mano el trato que se le daba a las personas que se encontraban internadas en ese lugar, y la verdad era que no se parecía nada a los tratamientos que se le daba en esas mismas instalaciones a las personas. Lo que vi a través de los recuerdos que me mostraba era de un ambiente oscuro y sombrío, donde el sufrimiento y la desesperación parecían ser moneda corriente. Las habitaciones estaban llenas de pacientes que, en muchos casos, habían perdido toda conexión con la realidad. Algunos estaban sedados y atados a sus camas, mientras otros vagaban perdidos por los pasillos, murmurando incoherencias y mostrando signos de profunda angustia. Las paredes estaban desgastadas y sucias, y el olor a desinfectante y desesperanza impregnaba el aire. Me sorprendió observar todas esas cosas en retrospectiva. Me aterró la idea de vivir en esa época. Conforme avanzaba la visión, me di cuenta de que el antiguo personal del psiquiátrico no siempre trataba a los pacientes con la delicadeza y el respeto que merecían. A menudo eran ignorados, sus voces apagadas bajo el peso de la indiferencia. Los empleados parecían estar desensibilizados ante el sufrimiento humano, ocupados en sus tareas rutinarias sin prestar atención a las necesidades emocionales de aquellos a quienes se suponía que debían cuidar. Los tratamientos eran rudimentarios y en muchos casos brutales. Los electrochoques eran una práctica común, donde a los pacientes se les administraban descargas eléctricas en el cerebro con la esperanza de que esto aliviara sus síntomas. El dolor y la confusión que esto les causaba solo empeoraban su estado mental. Las terapias de aversión también eran frecuentes. Los pacientes eran sometidos a situaciones desagradables o dolorosas como castigo por su comportamiento, en un intento de modificar su conducta. Esto solo generaba más miedo y ansiedad, perpetuando el ciclo de sufrimiento en lugar de brindarles una oportunidad real de mejora. Además, la falta de recursos y personal adecuado agravaba aún más la situación. Las personas con enfermedades mentales graves eran dejadas a su suerte,
sin la atención y el apoyo necesarios para su recuperación. Eran tratados como meros sujetos de estudio, en lugar de seres humanos con emociones y dignidad. Pude vislumbrar a través de esos ojos muertos hacía décadas que muchos de los pacientes simplemente se tiraban en el suelo, dejándose morir por la desesperación, y que nadie se inmutaba en lo más mínimo. Si acaso otros enfermos los acomodaban al lado para poder pasar en el estado de hacinamiento que se encontraban todos, una cama extra sería una bendición y una delicia de los que se quedaban vivos. Todo este entorno generaba un ambiente opresivo y cargado de negatividad. A medida que el tiempo pasaba, muchos pacientes parecían sumirse aún más en la oscuridad de su propia mente, sin esperanza ni posibilidad de escapar de esa pesadilla. Y ahí estaba él de nuevo, en la misma celda que ahora, pensando de forma oscura y retorcida cómo acabar con el suplicio. Entonces fue que una entidad hecha de oscuridad le susurró al oído unas instrucciones. Era la misma que le había dicho cómo quemarlo todo, y que si no lo hacía, no pararía de decirle cosas horribles al oído, que no pararía de atormentarlo en sueños. Fue en ese momento que me di cuenta de que no era un ser imaginario el que lo había atormentado. Estaba observando a la cara real de una maldad sobrenatural que había obligado a ese pobre ser humano a hacer cosas indecibles y horrendas. Cerré los ojos y de pronto estaba de vuelta en la habitación vacía. Mientras el contacto persistía, sentí una extraña conexión con aquel espíritu. Me di cuenta de que había estado buscando desesperadamente a alguien que pudiera escuchar su historia y liberarlo de su prisión espectral. Supongo que nadie más que yo se había animado a acercarse lo suficiente para ser capaz de observar todo lo que me mostró. Estaba muy atemorizado y en ese momento no entendía bien nada de lo que estaba pasando. Así que, aunque tenía la intención primaria de ayudarlo, el temor me ganó por completo. El precio de su liberación era alto y yo no estaba preparado para pagarlo. Con un grito, retiré mi mano de la suya, rompiendo el vínculo entre nosotros. El fantasma del hombre emitió un gemido angustiado antes de desvanecerse lentamente en la oscuridad. Me dolía la cabeza de forma horrible mientras salí corriendo de ahí. Llegué a la recepción del hospital en un estado tan alterado que 2 de mis compañeros me tuvieron que someter y una enfermera me administró un calmante. Dormí por varias horas en el turno y cuando desperté pude ver a aquel ser parado al lado de mi cama, con una mirada vacía, carente de emoción, como si estuviera decepcionado de lo que pasó, para luego desvanecerse en el aire. El psiquiátrico volvió a su habitual silencio sepulcral, pero la sensación de su presencia quedó grabada en mi cabeza. Cerré mis ojos y volví a dormir por unas horas. Cuando finalmente desperté, me dijeron que la peor noche del año había pasado y que ya no tenía que preocuparme porque me pasara eso de nuevo. Uno de los compañeros me preguntó qué había visto, pero en ese momento no quería recordar nada de lo que les conté, así que le dije que perdí el conocimiento y de pronto me desperté ahí. Eso los asustó más porque pensaron que algo me había poseído. Poco después cambié de hospital y no supe más del psiquiátrico. Les cuento esta historia porque, pese a los años que han pasado, me siento culpable por no haber ayudado a aquella pobre alma atrapada en ese horrendo lugar. Espero que, por medio de esta narración, y que mucha gente la conozca, ese pobre ente pueda aligerar un poco su carga. Quizá alguna alma más caritativa que yo pueda rezar por él y por su descanso eterno. Gracias y disculpen por hacerlos parte de esta vivencia espantosa.
Buenas noches. Quisiera contarles algo que sucede en el Hospital Choco de la Ciudad de México. Es un tipo de nosocomio que tiene gratuidad, de forma que es muy común que vayan casos de gravedad y se atienda a mucha gente de bajo ingreso económico. En una ocasión me tocó ir ahí porque me fracturé una pierna y la cadera en varios puntos. Soy comerciante, así que no cuento con seguro ni nada parecido. Y ese servicio en un hospital privado me hubiera costado un ojo de la cara. Me tuve que quedar varios días en el sitio debido a mis lesiones. Y en esos días conocí que había todo tipo de entes, sobre todo deambulando por los pasillos. Me tocó una cama que estaba al lado de la entrada de enfermeras. Desde ahí podía ver la estación de la jefa al fondo, apenas una línea de un escritorio. A mi derecha, un pasillo que llevaba a los elevadores, y al otro lado, una serie más de habitaciones. Todo el tiempo pasaban personas yendo de un lado a otro a tomar signos vitales y otro tipo de cuestiones. Detrás de mi cabeza quedaba otra sala con pacientes masculinos, entre los cuales me parece que había un recluso, ya que durante varias noches seguidas, cuando estaba consciente, gritaba que quería que lo soltaran, que le quitaran las esposas, y podía percibir el ruido de unas botas golpeando el piso, antes que un par de voces masculinas le dijeran que no podían hacer eso, que se callara. Acto seguido, se escuchaba la voz de otro hombre, que para ese momento ya sabía que era un enfermero que le hablaba con suavidad, diciendo que le iban a inyectar un medicamento para calmarlo. Y después había horas de paz solamente interrumpidas por la luz constante de las lámparas. En un punto de la curación, ya me había acostumbrado al dolor que producía mi pierna rota, de forma que solamente trataba de descansar lo más que podía. Entre esas horas de noche, fue que en varias ocasiones podía observar que el elevador se abría sin motivo. Simplemente sonaba el timbre que anunciaba a alguien que iba a salir y no se veía a nadie dentro. Esa campana que sonaba de forma permanente me hacía despertar a cada rato, así que no tenía otra diversión que mirar alrededor para percibir algún cambio en mi entorno. En ese sitio no había relojes que marcaran las horas, así que mi forma de calcular el tiempo era por medio de los cambios en las guardias de las enfermeras, cuando servían los alimentos y la luz de la ventana conforme avanzaba el día. Creo que era de madrugada. Se trataba de las horas más calladas desde esa torre. No se escuchaba el sonido de los autos pitando por avanzar, así como tampoco las conversaciones de las personas, que en otro momento me hubieran vuelto loca. Simplemente se disolvían en el frío invernal que me tocó. Estaba por dormir cuando un movimiento llamó mi atención por el rabillo del ojo. Era como si una persona caminara en el otro lado lleno de habitaciones. Estaba vestida con unas prendas largas, una falda y una especie de blusa holgada. Eso me llamó mucho mi atención, porque todas las enfermeras usaban el mismo uniforme, así como la gente de limpieza y los camilleros. Ni una persona estaba permitida fuera de las horas de visita con ese tipo de ropas. El corazón me comenzó a latir muy rápido. No sabía por qué. Ni el dolor de mi pierna había logrado ese efecto en mí. Quería llamar a una enfermera, pero ellas estaban con otros pacientes que lo necesitaban de forma más urgente, así que me quedé callada. Después de unos minutos de agonía, pude ver de nuevo a la figura, pero esta vez más cerca. Pasaba por el elevador y luego se iba fuera de mi vista. Pude notar que era una mujer, pero su semblante estaba espantoso. Tenía montones de pústulas en el rostro. Los brazos descubiertos estaban quemados casi en su totalidad. El cabello lo tenía chamuscado y los globos oculares
parecían estar muy inflamados, dándole aún más un aspecto horrible. La boca estaba torcida en una mueca de dolor que no había visto nunca antes. Traté de cerrar los ojos. Tenía la respiración acelerada. Cuando volví a abrirlos, casi salto del miedo cuando una de las enfermeras llegó a tomar mis signos vitales. Era una persona bastante amable que se disculpó por haberme asustado. Luego extendió su mano para colocarme los aparatos necesarios para medir mi presión arterial, que en ese momento estaban por las nubes, mi temperatura y oxigenación, así como la glucosa. Ella me preguntó si estaba alterada por algo. Le dije que creía estar viendo cosas. Le comenté de la aparición. Ella sonrió a medias. Me dijo que no me preocupara, que podría ser que estaba cansada, pero reconocí inmediatamente que ella sabía mucho más de lo que yo le estaba contando. Me conformé con regresar a mis pensamientos. En algún momento de la noche, el cansancio me venció. Incluso las lamentaciones de los vecinos no me hicieron perder las ganas de cerrar los ojos y dejarme llevar por el sopor. Después de un tiempo, los abrí. Tenía la sensación de que alguien me estaba vigilando. Al mirar al techo, pude notar enfrente de mi cara al rostro del ente. Ahora, a esa distancia, podía notar cómo un líquido purulento le bajaba de las ronchas que tenía en mi dirección. Trataba de enfocar lo que le quedaba de ojos frente a los míos. Su cabello casi me tocaba la piel y las manos las tenía alrededor del marco de mi cuerpo. Empecé a temblar de forma incontrolable. Quería gritar, pero el alarido se me atoraba en la garganta. Simplemente no podía mover voluntariamente un solo músculo. El ente alargó una mano para tocarme, y ahí fue cuando no pude más. Comencé a gritar como loca. Cerré los ojos porque, aunque estaba tratando de moverme, no podía hacerlo en lo más mínimo debido al yeso que tenía colocado. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, volví a abrir los ojos para ver a una de las enfermeras colocando un medicamento en mi suero. Estaba tan dentro del ataque de pánico que no podría distinguir bien sus palabras, pero supuse que solamente me estaban sedando o algo similar. Al despertar, ya había pasado la hora del desayuno. Poco después, llegó el cambio de enfermeras de nueva cuenta, y finalmente, una se animó a hablar conmigo luego de leer lo que había sucedido en la noche. Me dijo que solamente ignorara al ente, que era uno de los tantos que vagaba en el hospital, pero que me dejaría en paz si no lo alimentaba con mi atención. No tenía idea de cómo sabía qué me había pasado, pero ella pronto deshizo mis dudas. Me comentó que a varios pacientes conforme sus años de práctica les habían pasado cosas similares, pero que nunca había escuchado que pasara alguna cuestión más allá de un susto, así que me mantuviera tranquila. Mi mente estaba a 1000 por hora desde ese momento hasta la hora de visita, en la que le dije a mi familiar que por favor me sacara de ahí. Los médicos no querían, pero firmamos el alta voluntaria. Me dolió como no tienen idea el traslado a mi casa, pero preferí eso a pasar un instante más en ese sitio. Después de todo, si esa era una de las apariciones comunes en ese punto, no quería saber de qué se trataban las que eran más terroríficas, de las cuales sospechaba que había una en la sala de habitaciones vacía, una colección de camas, las cuales las enfermeras preferían que se quedaran completamente libres antes de llevar a alguna persona en esa dirección. Creo que era ya bastante carga emocional lo de los lamentos de los otros enfermos, si a eso le sumábamos los de los muertos. Creo que era motivo suficiente para no querer encontrarme en ese punto.
No tengo idea de por qué parece que los hospitales jalan todo tipo de energías negativas a sus instalaciones. Supongo que es por todas las cosas fuertes que se viven por acá. El trauma, el dolor, la desesperación. Pero también hay otras energías positivas que podrían contrarrestar ese efecto. Sobra decir que ahora me cuido mucho para no tener que pasar de nueva cuenta por ese tipo de situaciones. Espero que jamás tengan que hacerlo ustedes tampoco. En la carrera de muchos médicos hay una colección increíble de relatos que parecieran sacados de una serie de horror. A continuación, uno de ellos, de edad muy avanzada, nos cuenta de primera mano qué pasa cuando la medicina y lo sobrenatural se entrelazan. Contado por su nieto, Adán Rivera, el Dr. Carlos, nos lleva de la mano por 3 relatos horripilantes. El Dr. Carlos, quiero omitir su nombre por cuestiones de privacidad, es un distinguido médico de 80 años. Cuando me cuenta lo que le pasaba en sus años de juventud, se recuesta en su silla, rodeado de libros polvorientos de medicina y de todo tipo. Siempre fue ávido lector y recuerdos de una vida llena de historias. En la penumbra de su estudio, con la luz tenue de una lámpara antigua que arroja sombras en las paredes, comienza a contar una de sus historias más inquietantes. La voz es ronca, algo cascada por los años. Me dice que quiere llevarnos de regreso a una época en la que era un joven médico lleno de curiosidad y ambición. A partir de aquí, las experiencias serán en primera persona, como si el mismo médico se las contara. Era un día gris y lluvioso cuando en mi vida se cruzó con la de un paciente que me enseñó una lección que nunca olvidaría. En un pequeño pueblo rural, un caso médico intrigante llegó a mis manos. Un hombre llamado Samuel había caído gravemente enfermo con síntomas inexplicables. Con la tecnología de esos tiempos, por mitad de la década de los 60, era muy difícil saber diagnosticar las enfermedades. En el caso de Samuel, su piel palidecía y estaba cubierta de un sudor frío y pegajoso. Los músculos de su cuerpo temblaban con convulsiones incontrolables y emitía gemidos de agonía que me helaron la sangre. Me sumergí de lleno en el caso, buscando respuestas en todos los rincones de mi mente médica. Pero, por más que investigaba, no podía encontrar una explicación lógica para su extraña enfermedad. Simplemente no había referencia en los libros y no tenía sentido que los medicamentos que le administraba servían de muy poco. Mi obsesión por resolver el misterio me mantuvo despierto durante noches enteras, rodeado de libros y tratados médicos, buscando una solución que parecía que nunca encontraría. En mi búsqueda, llegué a la conclusión de que el cuerpo de Samuel estaba luchando contra algo que estaba más allá de la comprensión humana. Su enfermedad parecía tener un componente sobrenatural, una fuerza oscura que estaba consumiendo su vida poco a poco. Por loco que sonara, era la única explicación que podría darle coherencia al suceso. Me di cuenta de que necesitaba adoptar un enfoque diferente si quería salvarlo. Una tarde, mientras visitaba a Samuel en su cama de hospital, noté algo extraño. La habitación estaba cargada con un olor repulsivo y enfermizo que me pateó el rostro como una mula. Tuve que soportar mucho para que no saliera disparado el vómito que sentía en mi boca. Sentí que había palidecido y apenas podía respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo se retorcía y revolvía en el estómago del paciente, causando una conmoción dentro de él. Sin dudarlo, solicité una cirugía de emergencia para explorar el interior de su cuerpo. Pese a que se encontraba alterado por la sorpresa de ese acontecimiento, me ganó la determinación como médico
y tuve que hacer de tripas corazón, ordenando a las enfermeras ayudarme a prepararme, y mientras se llevaban al paciente al quirófano, podía escuchar cómo todo el personal tenía arcadas involuntarias por el aroma. Los presentes en la cirugía, que eran unos pocos en piso, mientras que en el observatorio se congregaban varios médicos nuevos, estaban luchando por su vida por mantenerse profesionales. Incluso habían abierto un pequeño bote de esencia pura de menta que todos se pusieron en la nariz. Sin importarles el ardor, aún así, detrás de sus mascarillas y todo lo necesario, solo las enfermeras más curtidas podían trabajar con normalidad. Mientras realizaba la operación, me enfrenté a una visión que me dejó sin aliento. En el interior de Samuel, una criatura retorcida y grotesca se agitaba, envuelta en una masa de tejido enfermizo que ya tenía un tono negro por la necrosis. Si antes el olor a muerte era fuerte, frente a ese abdomen putrefacto casi me desmayo. Por segundos sentí que el mundo se iba a negros hoyos, y yo junto con él. Pero mi voluntad, con un bisturí en mano, era más fuerte que cualquier eventualidad a la que me pudiera enfrentar. Era algo fuera de este mundo, algo que desafiaba toda explicación científica. A pesar de que mi mano temblaba mientras trataba de liberar a Samuel de esta atrocidad maligna, estirando los tejidos podridos a los que el ser se aferraba, eran una buena parte de los órganos del pobre hombre, de forma que tenía claro que era muy probable que el paciente no sobreviviera a la cirugía, pero el deber me obligaba a intentarlo. La criatura finalmente salió de su cuerpo, retorciéndose y chisporroteando antes de ponerse como una gelatina, estando fuera del cuerpo del paciente, escurriéndose en mis manos. Samuel cayó en un sueño profundo del que nunca despertó más. El daño en su cuerpo simplemente era demasiado como para poder seguir con vida. Esa larva infernal había consumido casi todo lo que se encontraba dentro del pobre hombre, apenas dejando el corazón y los pulmones funcionando, como si supiera que con ellos estaría vivo el tiempo suficiente como para que lograra su cometido, el que sea que fuera. El doctor Carlos se recuesta en su silla, su voz resonando en la habitación mientras toma un sorbo de té de manzanilla, su favorito, y se prepara para otra anécdota. El doctor Carlos ajusta su posición en la silla y continúa con su relato, sus ojos brillando intrigantes, mientras sus palabras llenan la habitación de forma cálida. Dice que pasaron 10 años para que tuviera otra experiencia de ese tipo. En esta ocasión, en una clínica diferente, donde enfrentó un enigma que a la fecha lo persigue en sus sueños, pero que le hizo creer en Dios con más fervor del que tenía antes. Hace muchos años trabajé en una pequeña clínica en las afueras de la Ciudad de México. Era un lugar tranquilo, atendido por un puñado de médicos comprometidos con la atención de sus pacientes, casi todos jóvenes que queríamos marcar la diferencia en un mundo lleno de practicantes que solamente buscaban su beneficio personal. Un día, un hombre llamado Tomás llegó a la clínica con un problema médico que desconcertó a todo el personal. El paciente sufría de fuertes dolores de cabeza y mareos recurrentes. A pesar de numerosas pruebas y exámenes médicos, los presentes eran incapaces de identificar la causa de sus migrañas, las cuales parecían aumentar con intensidad al pasar del tiempo, al grado que estaba pensando en acabar con su vida a cada momento del día, temiendo que llegara otro ataque que lo hiciera temblar. Cada tratamiento que intentaban parecía ineficaz, y su salud se deterioraba rápidamente. Sus ojos cansados y su expresión de desesperación me afectaban profundamente. Que entonces, cuando ocurrió algo inesperado.
Una noche, después de un largo día en la clínica, regresé a mi oficina para revisar los registros de Tomás una vez más. Mientras estaba inmerso en los archivos, percibí una presencia. Era el tipo de sensación que se tiene cuando alguien los está mirando de forma intensa por mucho tiempo. Levanté la vista y me encontré con la figura de un hombre vestido en atuendo médico del siglo pasado. Mi corazón se aceleró mientras observaba a este misterioso doctor que no había escuchado entrar. Su rostro tenía una mezcla de tristeza y una profunda melancolía reflejada en sus ojos que, a la vez, parecían inexpresivos. Parecía estar profundamente preocupado por la situación del paciente. Antes de que pudiera decir una palabra, el doctor habló con una voz suave pero firme. Me dijo que el diagnóstico no se encontraba en los exámenes ni en las máquinas, sino en el corazón mismo del paciente, en su historia y sus emociones. Me quedé sin palabras ante esta revelación. Después de pronunciar este discurso, el hombre se esfumó ante mis ojos. Pero algo en sus palabras resonaron de manera que un nuevo pensamiento estalló en mi cabeza y me di cuenta de que había estado buscando respuestas en todos los lugares equivocados, enfocándome solamente en las pruebas científicas en lugar de en la experiencia y la intuición médica. Inspirado por el consejo del doctor que, en mi punto de vista, era el espectro de lo que una vez fue, decidí adoptar un enfoque diferente en el caso de Tomás. Pasé tiempo hablando con él, escuchando su historia y sus preocupaciones. Descubrí que había estado bajo un estrés extremo en su trabajo y que había estado experimentando problemas personales difíciles de manejar, como el divorcio de su pareja y la muerte de su madre después de una larga enfermedad. Con esta nueva comprensión, ajusté su tratamiento y le proporcioné el apoyo emocional que necesitaba. El remedio no fue inmediato, pero poco a poco el paciente parecía mejorar. Sus dolores de cabeza disminuyeron y su calidad de vida mejoró significativamente. Incluso sus ideas de autolesiones disminuyeron de tal manera que ya no pensaba más en esa opción macabra. Cuando finalmente se recuperó por completo, se despidió de mí con gratitud enorme en sus ojos y una sonrisa en su rostro. El consejo del doctor, aunque inexplicable y sobrenatural, me enseñó una lección valiosa. Recordé que, como médico, no solo trataba cuerpos y síntomas, sino también las almas y las emociones de los pacientes. Aprendí que a veces las respuestas no se encuentran en las máquinas, sino en la conexión humana y en la empatía que compartimos con aquellos a quienes servimos. Pese a su avanzada edad, estaba emocionado por un relato más que compartir. Su rostro muestra una excitación casi infantil, contenida, de quien está a punto de compartir una historia que lo marcó a lo largo de los años. La sala está iluminada por una tenue luz, creando un ambiente de misterio y anticipación que parece envolver a todos los presentes que quisieran escuchar lo que contaba. Con tono solemne, el médico hace que su voz resuene en el aire con un eco cargado de misterio. Dice que quiere transportarnos a su pasado, a una época en la que finalmente pudo establecer su propia clínica privada. Su reputación como médico estaba creciendo con locura y la práctica era extraordinaria. Pero ni siquiera en ese espacio estaba exento de sufrir con las presencias paranormales que parecen encontrarse por todos los puntos de algunas vidas. La clínica privada que el distinguido doctor había erigido se promulgaba como un oasis de serenidad en medio del bullicio de la ciudad. El lugar respiraba elegancia y tranquilidad, ofreciendo a sus pacientes una atención personalizada y discreta
que rápidamente se convirtió en su sello distintivo. Sin embargo, algo se cernía sobre aquel lugar de sanación, y una sombra enigmática parecía arrastrarse en cada rincón. Fue en un día soleado, pero cargado de una energía extraña, cuando un hombre de edad avanzada, Ricardo, se adentró en los pasillos de la clínica. El aire parecía cambiar alrededor de él, como si trajera con él una corriente invisible que anunciara su llegada. Mi mirada se encontró con los ojos inquietos de Ricardo, quien parecía llevar consigo un peso insondable. Procedí a examinar al hombre, pero un estruendo repentino interrumpió el proceso. Sus cejas se fruncieron en preocupación mientras disculpaba su abrupta partida y se dirigía hacia el pasillo. Lo que encontró fue una escena absurda. La sala de espera, una vez un remanso de tranquilidad, se hallaba sumida en un caos indescriptible. Instrumentos médicos y objetos habían sido arrojados con violencia, como si la ira de un ser invisible hubiese sido liberada en un estallido de furia. El desconcierto se había apoderado de pacientes y personal por igual, y el aura de opresión era palpable. En medio de ese caos experimenté una conexión instantánea con algo más allá de la comprensión humana. Mi mente, inmersa en el enigma, lo instó a descifrar este enredo sobrenatural que había invadido su refugio. Era como si pudiera ver a la presencia que había provocado eso, pero era apenas con un eco en el aire que se desvaneció tan pronto que no pudo identificarlo por completo. Una determinación férrea me guió a buscar respuestas en los sitios desconocidos para mí. A pesar de que en el transcurso de mi vida como médico ya había tenido experiencias con lo sobrenatural, pero nada como el que se estaba manifestando en esa ocasión. Con la ayuda de un amigo íntimo y entendido en lo paranormal, la clínica se convirtió en un escenario para la búsqueda de lo inexplicable. Mientras los dos, con mucha curiosidad, intentábamos comprender el puente entre mundos, entre los vivos y muertos, notamos que Ricardo era el centro de la actividad, así que le solicitamos a que compartiera sus experiencias, y él mencionó que cuando era joven, en un pueblo, uno de los médicos locales quiso salvarle con todas sus fuerzas, pero su salud simplemente no mejoraba. Sus familiares eran terribles, así que pronto hicieron justicia por su propia mano con el pobre médico, siendo que él simplemente tenía que arrojar una piedra que tenía atorada en el riñón y comenzó a mejorar cuando siguió los consejos del doctor. Para desgracia de todos, él ya estaba varios metros bajo tierra. Emilio, mi amigo, insistió en que tuviéramos una sesión espiritual, a la que accedimos un tanto a regañadientes, pensando que sería solo una pérdida de tiempo. La sesión comenzó en un silencio expectante, cargado de una electricidad inusual. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida, reflejándose en las paredes como entidades incorpóreas. Una voz resonó en la sala, llena de dolor y desesperación. El espíritu de un médico del pasado, Roberto, reveló su presencia con una historia de remordimientos que pesaban como cadenas. Todos escuchábamos mientras el espíritu compartía sus penas y arrepentimientos, confiándole los secretos que habían atormentado su alma errante. El aura opresiva y enojada que antes había invadido la clínica comenzó a transformarse en una sensación de tristeza y empatía compartida. Era como si los muros entre los vivos y los muertos se hubieran vuelto porosos en ese momento de conexión única. La historia de Roberto, un relato de errores médicos y vidas truncadas, se desplegó ante ellos como un tapiz de tristeza y redención. A medida que los días pasaban, mi amigo y yo nos embarcamos en una búsqueda para liberar el alma atormentada de aquel colega.
Ritual tras ritual, oración tras oración, trabajamos incansablemente para aliviar la carga de aquel espíritu errante. Poco a poco, la energía pesada que había dominado la clínica comenzó a ceder terreno. La ira se dio paso a un suspiro de alivio en el aire, como si los vientos del perdón finalmente hubieran soplado a través de los pasillos. La clínica, una vez más, se convirtió en un refugio de serenidad y curación. El paciente, Ricardo, quien había sido testigo de esta lucha entre los planos, experimentó una transformación sorprendente. Su salud mejoró de manera notable, como si el proceso de liberación de Roberto hubiese tocado su propia esencia. Era como si la reconciliación entre el mundo de los vivos y los muertos hubiese arrojado una luz sanadora sobre el presente. Yo supuse que era porque ambos habían encontrado la forma de reconciliar culpas que no habían sido de ninguno y no tenían por qué atarlos a un destino terrible. Con esas palabras terminó el doctor Carlos. Se sumió en sus propios recuerdos mirando hacia el jardín. Aunque son hombres de ciencia, no son inmunes a los sucesos paranormales. Hola, espero que les esté yendo muy bien a todos. Mi nombre es Cristina. He sido enfermera por ya casi 15 años, y esta es una de las tantas historias que tenemos en las unidades de terapia intensiva. Prefiero no decir el nombre del hospital donde suceden por respeto a los pacientes, pero creo que muchos ya ubicarán el lugar por la historia que voy a contar. Aquella era una noche como cualquier otra de la guardia en la unidad de cuidados intensivos donde laboro. Estábamos a tope de trabajo porque debido al aumento de las enfermedades pulmonares, muchos pacientes necesitaban mantenerse intubados. Y bueno, un paciente en ese estado es un paciente que ya está delicado. Me encontraba en el puesto de base de las enfermeras, colocando notas, esperando los tiempos adecuados para ir a colocar medicamentos y ver qué otras cosas iban desarrollando los pacientes cuando vi a una de las pasantes. Rosita le decíamos, con una cara pálida por el miedo. Le temblaba la voz tanto como las manos. Se acercó muy nerviosa a mi lado y me dijo en voz baja que había visto a un niño corriendo entre los pacientes, jalando los cables de los mismos. Le dije que no era posible una cosa así, mucho menos porque el área estaba aislada de cualquier entrada que no pasara por la central donde yo me encontraba, y para nada había visto pasar a un menor desatendido. Ella me juraba que lo que vio era cierto. Incluso con lágrimas en los ojos mencionaba una y otra vez que aunque ella misma sabía que no tenía sentido lo que pasaba, mientras le cambiaba el suero a uno de los pacientes, había visto a un pequeño de al menos unos 5 años, de cabello negro y piel pálida, no se sabía por el frío o por qué motivo, rondando alrededor de la cama. Incluso cuando ella lo quiso reprender, pudo tomarlo de un bracito tan flaco que parecía que se iba a destruir con la poca fuerza que le estaba aplicando, y en el mismo aire desapareció como si nunca hubiera existido. Ese relato extraño era demasiado para mí, así que mejor me puse a tomarle los signos vitales a Rosita. Pensé que quizá por el cansancio ya andaría alucinando todas esas cosas, pero su presión, glucosa en sangre, horas de trabajo, temperatura, oxigenación y cualquier otro signo estaba en orden. No había tomado medicamentos ni nada al inicio de su turno, de forma que todo era demasiado extraño. Decidí acompañarla al sitio para cerciorarnos de que un pequeño no anduviera perdido jugando por ahí. Al momento de entrar a la unidad pude notar que estaba demasiado fría. Incluso si tendemos a mantener a los pacientes frescos para que resistan mejor el tratamiento, era simplemente demasiado helada como para que nosotros hubiéramos dejado ese clima. Fui al controlador del termostato y estaba en los valores requeridos. Mientras examinaba todo, Rosita se notaba que estaba muy nerviosa. De repente gritó que lo vio entre 2 camas. Por fortuna, todos los pacientes en esa área estaban sedados. En caso contrario hubieran saltado como yo del susto al escuchar su voz frenética. Le exigí que se callara. Fui a la dirección que me indicaba y de pronto noté que efectivamente había algo moviéndose entre los cables. Tenía a Rosita a la espalda. Ella estaba casi llorando de miedo, así que tuve que hacer de tripas corazón para lograr pasar por ese miedo sin entrar en un estado histérico, yo también.
Llamé en voz alta por quien estuviera dando vueltas por ese punto. Le dije que se presentara ante mí, o que lo regañaría mucho si lo encontraba por mis medios. Instantes después, ambas pudimos ver a una cabecita despeinada salir de entre las camas. Tenía una cara compungida. Efectivamente, como dijo Rosita, no podía tener más de 5 años. El rostro infantil estaba surcado por terribles ojeras. Se notaban las crestas del cráneo a través de la piel carcomida por la falta de alimento. El marco del cuerpo en general era muy breve, apenas cubierto por un pantalón negro de tela muy raída y una pequeña camisa blanca en las mismas condiciones. Me acerqué contra mi propio instinto y las súplicas de Rosita. A tocar al pequeño le dije que se había estado portando muy mal con los enfermos, pero que, si se portaba bien, yo me encargaría de dejarle algunos regalitos. Vi una felicidad combinada con incredulidad en esa mirada de ultratumba, pero con un pequeño gesto de alegría asintió, y desapareció cuando comenzó a caminar a la salida. No podría haber creído que hubiera algún ser ahí de no haber extendido mi mano y tocado una mejilla helada como el mármol. Suspiré con ganas. Estaba temblando del miedo, pero traté de mantener la compostura, al menos el tiempo suficiente hasta que, regresando a la base de enfermeras, le dije a Rosita que iba a salir un momento a fumar. Ella sabía tan bien como yo que no fumo, pero no me dijo nada. Después de componerme y un merecido descanso, dejé una manzana en un rincón de la sala. Era una fruta pequeña que llevaba como snack para mi descanso, pero pensé en que no podría romper mi promesa, y en todo caso me encargaría de sacarla al terminar mi turno. La cosa es que, pasadas las horas reglamentarias para el cambio de enfermeras, fui al punto donde la puse y no la pude encontrar por ningún sitio. Después de eso, nos pusimos de acuerdo las enfermeras para colocar un pequeño altar cerca del área de cuidados intensivos. Lo mantenemos aprovisionado con pequeños regalos, algunos juguetes y caramelos que desaparecen conforme pasa el tiempo. Nunca hemos descubierto el nombre del pequeño fantasma, pero al menos ya no le anda jalando los cables a los pacientes delicados ni se aparece para asustar a las compañeras. Claro, siempre y cuando tenga bien llenito de cosas su altarcito. En caso contrario, sí se pone a hacer travesuras, sobre todo cuando se acerca el día del niño. Saludos a todos, mi nombre es Lila. Trabajo realizando limpieza en un hospital importante de México. Como ya sabrán, prefiero no decir nombres para evitar que me despidan o me amonesten. Solamente les diré que es parte de los hospitales del Seguro Social. Por acá hay cantidad de relatos, pero el que me tocó experimentar a mí de primera mano fue la misteriosa desaparición de bandejas de alimentos que se quedan en las habitaciones de los pacientes. Como todos, al principio pensaba que era un robo de algún tipo por parte de los familiares o de trabajadores, pero cuando revisamos las cámaras nos dimos cuenta de la horripilante verdad, de las cosas que podrían ser parte de un fenómeno paranormal. Usualmente trabajo en las guardias nocturnas. Mi turno comienza a partir de las 7 de la tarde y termina a eso de las 5 de la mañana, de forma que tengo bastante tiempo para realizar mis tareas. La mayor parte del tiempo los baños y otras áreas están bastante limpios, así que no es una chamba particularmente pesada. Solamente la zona de emergencias es donde se puede tener más tareas que realizar, ya que hay entrada de pacientes de forma constante. Como regla general vamos en parejas para evitar que algo nos sorprenda. Casi siempre por aquí solamente hay personas que están en tratamiento a esas horas. En casos extraordinarios, cuando los pacientes están demasiado enfermos o al punto de morir, a veces hay algún familiar en la sala de espera o junto al enfermo esperando los partes que le pueda dar el médico, de forma que para prevenir cualquier eventualidad una compañera y yo recorremos los pasillos. Está por demás decir que en esas horas muertas para la vigilia, es muy tenebroso andar por los pasillos infinitos de aroma a desinfectante, típico de los hospitales. Nuestros pasos envueltos en zapatos suaves resuenan como si trajéramos botas de soldado. Las ruedas de los carritos crujen bajo el peso de los limpiadores de forma estrepitosa, rechinando como si nadie las hubiera aceitado en años. Y dentro de las habitaciones podemos escuchar los más diversos ruidos de máquinas y pacientes. Muchas veces los gemidos de dolor postoperatorios se cuelan en la noche, como si fueran lamentos de los condenados, que no creo que sufran menos que las pobres personas a las que les ha tocado recibir algún tratamiento invasivo. Aún así, prefiero este turno al de la mañana.
cuando además de todo eso hay que lidiar con el paso constante de doctores y familiares por todos lados. Recuerdo que esa noche el hospital estaba especialmente frío pese a que afuera era primavera y el clima estaba cálido. Íbamos mi compañera Catalina y yo por un pasillo largo que iba a parar en un callejón sin salida. Tenía habitaciones a los lados de donde íbamos recogiendo las diversas cosas que los pacientes tenían para desechar, incluyendo sus bandejas con los trastes de la cena y demás. Al llegar a la habitación final, nos dimos cuenta de que estaba vacía. Solamente entramos a sacudir un poco para evitar que el polvo se acumulara, y al salir, vimos que en nuestro carrito no había bandejas de alimentos, todas se habían esfumado. Nos pusimos a buscarlas como locas, porque son insumos numerados que si no entregamos nos reclaman. Pasamos de cama en cama preguntando a los pacientes sin respuesta. Cuando nos rendimos y regresamos por el carrito, Catalina se dio cuenta de que las bandejas estaban debajo de la cama, acomodadas en hilera. Ambas nos sentimos como tontas, pero estábamos seguras de haber revisado esa zona sin que nada estuviera fuera de lo normal. Nos retiramos del sitio. Pasaron unas noches tranquilas y normales, y luego de un par de semanas, volvió a pasar lo mismo. Debo confesarles que me mataba la curiosidad por saber qué estaba pasando, así que fui con uno de los compañeros de vigilancia para que nos dejara ver el vídeo de qué estaba sucediendo con esas bandejas. Al colocar la cinta en el minuto correspondiente a nuestro trabajo, podía verme a mí misma al lado de Catalina pasando por las diferentes zonas hasta llegar al final. De ahí, cuando nos metíamos a la habitación a limpiar, el video comenzaba a distorsionarse. Se veía a una figura fantasmal más o menos de nuestra altura tomando las bandejas para luego desaparecer junto con ellas. No se distinguían bien sus rasgos. Era como una especie de neblina con voluntad que se tragaba las bandejas por completo para luego dejarlas limpias en la habitación. Eso también estaba grabado. Nuestra sorpresa al ver que las bandejas habían desaparecido y posterior perplejidad al llevarlas a colocar sobre el carrito de nueva cuenta. El chavo de seguridad nos dijo que seguido por esa zona fallaban las cámaras sin explicación, de forma que varias veces habían tenido que cambiarlas sin éxito. Después de lo que experimentamos esa noche, no me quedaban muchas ganas de pasar por ahí, de forma que pedí mi cambio de área para mejor dedicarme a emergencias, aunque ahí hubiera que limpiar sangre y otros fluidos humanos. Eso me daba menos miedo y pendiente que estar esperando el momento en el que al ente juguetón del final del pasillo se le ocurriera dejar de esconder las bandejas y mejor tratara de hacernos algo a nosotras, simplemente para divertirse. Otros compañeros nos han dicho que un ser similar se les aparece, pero en condiciones menos favorables. Les avienta cosas o los asusta en general con voces funestas en la oscuridad. Espero que les haya gustado esta historia. Saludos a Catalina y al Poli Raúl. Seguramente si llegan a narrar mi relato se los voy a enseñar en cuanto salga. Hola a todos, espero y estén bien. Les tengo un relato que nos pasa seguido en emergencias de la sala de un hospital que prefiero no mencionar su nombre y ciudad en el que se encuentra. Mi trabajo es como médico traumatólogo, de forma que todo el tiempo tengo que estar atendiendo las 1000 cosas que pasan en esta loca ciudad, desde dedos rotos hasta personas con las extremidades seccionadas que había que proteger hasta que llegara el momento de realizar una cirugía. En este tipo de situaciones, aunque tratas de ser comprensivo con los pacientes, tienes muy poco tiempo para dedicarle a cada uno. Por ello, no nos dimos cuenta de la aparición hasta que mucho tiempo después notamos en los informes que había un nombre que se repetía constantemente con los mismos síntomas. Nos dio un poco de trabajo ver el patrón, ya que aquella persona se aparecía a lo largo de varias guardias, con médicos diferentes tomando los datos y tratando de llevar un seguimiento adecuado del paciente. En mi caso, se me presentó una noche que tengo grabada en la cabeza. Era 24 de abril de 2019. Estábamos saturados de casos COVID, así que la sala de emergencias estaba cerrada para los usuarios porque la naturaleza de nuestro nosocomio cambió para adaptarse a la pandemia. Estaba muy metido atendiendo a pacientes intubados. Cuando una de las enfermeras me comunicó que había un caso extraño en emergencias, me sentía frustrado así, que le comenté que se encargara ella. Pero fue tanta la insistencia de la mujer que le dejé el trabajo a otros mientras me quitaba mi traje de atención e iba al área echando humo por la boca. Al llegar a la sala de emergencias, que estaba vacía en ese momento,
pude ver a un hombre parado en medio, extrañado por la oscuridad del lugar. Al principio le pregunté cómo había entrado a esa zona. Le expliqué que estaba prohibido en ese momento encontrarse ahí porque había una emergencia sanitaria. A esas palabras, el paciente pareció no reaccionar, así que le comenté que si no tenía síntomas realmente graves, debía retirarse. Ante eso, el hombre reaccionó. Se acercó a donde me encontraba para mostrarme su abdomen. Hasta ese momento reparé en su extraña apariencia. Tenía los ojos hundidos en sus cuencas. Se notaba deshidratado, flaco. Sus ropas parecían muy viejas, llenas de un polvillo indescifrable. Vestía zapatos muy desgastados. Lo que vi en su piel me puso los pelos de punta. Se le notaban sendas pústulas enormes que correspondían a una enfermedad que teníamos siglos sin ver en México. Estaba mostrando síntomas de viruela. Me eché para atrás de puro instinto. Acerqué un poco los ojos procurando no tocar las zonas afectadas, de las cuales manaba un hilo de pus que se extendía por la piel sin parecer molestar al hombre. Enseguida le comenté que tenía que decirme dónde se encontraba, si es que había estado en contacto con alguna persona además del hospital. Parecía no entenderme bien. Me di cuenta de que hablaba alguna especie de dialecto. No conozco bien las lenguas indígenas, de forma que le acompañé a sentarse en una silla, mientras le decía, con la esperanza de que me entendiera un poco, que tenía que ir por una enfermera para aislarlo y que no se esparciera esa mortífera enfermedad por los pasillos. Al momento que mi mano tuvo contacto con su piel, noté que la tenía helada, literalmente como la de un muerto, de forma que quise tomar sus signos vitales. Al menos tenía guantes y cubreboca puestos, con lo que me aseguraba de que no me contagiaría de la enfermedad que portaba. Me di cuenta que no podía encontrarle el pulso, además de que su cuerpo manaba un aroma horrible, que no podría ser producto solamente de la poca higiene. Alarmado, elevé mi vista a su rostro, descubriendo que tenía los ojos fijos en mí, con una sonrisa macabra que se le abría mucho más de lo que a una persona le era saludable. Sus cabellos grasientos colgaban a los lados, logrando que la imagen fuera aún más grotesca. Como pude, me separé del enfermo antes de que tratara de apretarme en un abrazo lleno de pus. Le grité que debía detenerse o de lo contrario llamaría a seguridad, aunque francamente en ese momento ya había apretado el botón de auxilio y podía escuchar los pasos acelerados de los guardias, esforzándose por alcanzar una zona que debería estar cerrada. Mi corazón estaba latiendo al 1000 por hora mientras brincaba de un lado al otro para esquivar las garras de ese ente del demonio. Sus risas extrañas y la sonrisa sardónica que portaba no hacían más que asustarme, pero al menos me daban el ímpetu necesario para continuar con mi carrera sin detenerme para nada. Cuando las botas de los oficiales ya sonaban a la distancia de unos pasos, el ser se detuvo por completo, murmuró una especie de adiós, para luego fundirse en la oscuridad como si nunca hubiese estado ahí. Al doblar del pasillo llegó la enfermera que me había convocado a ese encuentro maldito junto a 2 policías que se encontraban agitados por recorrer el hospital de lado a lado en unos segundos. Al revisar la zona, todos nos percatamos de que no había nada en el área, como si nunca hubiera existido ningún motivo de alarma, pero como la enfermera tenía una versión muy similar a la mía, nos pusimos a buscar por todos lados para asegurarnos de que tampoco hubiese huellas de ningún tipo, o ver si había forzado la entrada de alguna manera. Durante ese tiempo, la mujer me dijo que alcanzó a tomar el nombre del paciente, por lo que revisamos los registros del hospital, donde pudimos percatarnos de que la misma persona, con el mismo nombre, llevaba apariciones registradas desde hacía mucho tiempo. Al menos unos 20 años, se encontraban los archivos con el nombre de la persona, su descripción, y la misma molestia que me había hecho saltar las alarmas a mí, lesiones de lo que parecía ser viruela. Con esa evidencia, no nos quedó más que olvidarnos del tema y reconocer que lo paranormal nos rodea a todas horas, incluso en los lugares menos esperados. Hola, buenas noches, Alejandro. Me parece que las historias como la que tengo son frecuentes en los hospitales, pero espero que puedas narrar la mía. Trabajo como camillero en un nosocomio de la Institución del Águila, en México. Prefiero no dar datos precisos porque aún estoy de servicio, y a muchos de los compañeros les parece que estas historias son exageradas. En mi sitio de trabajo,
Todos sabemos que hay un elevador en particular que tiene un aura extraña. De hecho, muchos de los trabajadores preferimos subir las escaleras en la medida de lo posible. Por supuesto, cuando tenemos que llevar a los pacientes, como los metemos en silla de ruedas o en las camillas del hospital, pues es imposible subirlos por las escaleras. Recuerdo que en esa ocasión llevaba a un pacientito del quirófano a la sala de recuperación junto con los otros enfermos, de manera que no se movía mucho. El elevador normal estaba ocupado, así que me pasé al embrujado. Desde que subí ya iba temblando por la anticipación. Una vez que entré, sentí la presencia aterradora de un ente que no podía ver, pero con la presencia de una doctora joven me tranquilicé. La mujer llevaba una cola de caballo, un uniforme de color uva y una bata blanca larga. Me preguntó a qué piso iba y amablemente presionó el botón cuando entré. Después de asegurar a mi paciente, me di la vuelta para agradecer a la doctora por su amabilidad, pero me di cuenta de que tenía una mancha de sangre enorme que iba de su espalda al final de la bata. Estaba por mencionarle a la chica que su uniforme estaba manchado, cuando ella volteó a verme con un par de ojos blancos por la falta de circulación. El rostro estaba muy pálido, surcado de venas negras. Abrió la boca para tratar de decirme algo, pero sus palabras no salían de la garganta. Solamente un sonido como de que algo le dolía dentro, un quejido quedo que no le permitía decir nada. No pude evitar saltar atrás del miedo. Mi mente estaba demasiado acelerada como para distinguir qué estaba pasando. Mi cuerpo estaba sudando a mares y mis ojos no podían despegarse de la aparición. Ella, al ver mi reacción, pareció triste. Sus labios negros por la putrefacción de su piel se cerraron en una mueca de dolor que no podía expresar, y en un parpadeo había desaparecido. Se abrió la puerta del elevador y saqué de ahí a mi paciente con la mayor celeridad posible. Lo entregué a su sitio y acto seguido me salí un buen rato a fumar. No podía contarle a nadie lo que había pasado, pero estaba seguro de que más de una persona había visto a esos espectros, que vagaban por los rincones del hospital tratando de enmendar los motivos de su muerte. Buenas noches a todos los amigos de Inframundo. Mi nombre es María. Yo trabajo como personal de seguridad en un hospital abandonado, donde se dice que espantan, y la verdad es que sí. No me han tocado cosas demasiado feas, pero a algunos de los compañeros sí les han pasado. Por ejemplo, que las entidades les jalen los pies, dicen su nombre a la distancia, o haya una serie de situaciones en las que ellos no pueden identificar qué es lo que está pasando. Ellos me contaron que, por aquí, antes de que cerraran el hospital, había una enfermera que se llamaba igual que yo. Ella estaba acostumbrada a trabajar por las noches, así que no era la primera vez que laboraba en un lugar así, por lo que no esperaba que fuera diferente a cualquier otro hospital en el que había trabajado antes. Se cuenta que todo comenzó la primera noche en la que trabajó sola, por emergencias sanitarias, debido a un temblor que arrasó con la ciudad. Casi todos sus compañeros se habían ido a otros lados a atender a los heridos, pero alguien debía quedarse a hacer las rondas con los pacientes que ya se encontraban bajo cuidados. Así que le tocó a ella estar con solamente otro doctor de guardia para más de 50 pacientes. María estaba realizando su ronda habitual, cuando escuchó un sonido extraño que venía de una de las habitaciones. Le era muy difícil llevar bien la cuenta de los pacientes a ella sola, así que enseguida fue al lugar, sin recordar que esa habitación estaba sin pacientes. Al principio pensó que era su imaginación, producto de su mente cansada y llena de información, pero el sonido continuó. Finalmente, decidió investigar cama por cama para saber de qué se trataba ese silbido, que sonaba como si un animal herido estuviera respirando. Era el mismo que hacían los enfermos terminales cuando les tocaban lesiones en los pulmones. No sabría explicarlo, pero se trataba de una forma de respirar muy característica de las personas cercanas a la muerte.
Al ver con detenimiento todo el ambiente de la habitación, se dio cuenta de que no estaba sola. Se sentía que había alguien allí, pero no podía ver quién era debido a la oscuridad. Como no quería estar más tiempo en ese sitio tan espeluznante, María intentó encender la luz, pero no funcionaba. En ese mismo instante, se le pararon los pelos de punta. Sentía que unas manos le estaban acariciando un mechón de cabello, así que se dio la vuelta con velocidad y como alma que lleva el diablo decidió salir de la habitación a grandes zancadas. Pero justo antes de llegar a la salida, la puerta del lugar se le azotó en la cara. Ella trató con todas sus fuerzas de abrirla, pero parecía que otra persona la estaba jalando en la dirección contraria. Entonces se dio cuenta de que sentía una respiración fría en su cuello. Se trataba de un ente con traje de enfermera, pero muy viejo, con cofia y vestido blanco de esos que se usaban por ya muy lejanos años 20, cuando el hospital en el que se encontraba estaba recién construido. La mujer tenía marcas de manos en el cuello. Eran de un tono azulado horrendo que indicaba que la persona ya había muerto y seguramente estaba en estado de putrefacción. Eso hizo que María tuviera arcadas horribles que la obligaron a llevarse las manos a la boca. Con ese acto reflejo retrocedió unos pasos, sus suaves tenis blancos chocando contra las baldosas frías. Quiso gritar, pero sintió que unos dedos invisibles le hacían lo mismo que la imagen que estaba viendo a través del vidrio. Pensó que iba a tener el mismo destino que la dama que estaba observando con un terror sobrenatural a su destino repetido en una inocente. Quizá fue eso lo que hizo que el espíritu se enojara tanto que de un grito hizo que se partiera el vidrio y María pudo salir del embrujo de las manos sobre su cuello. Inmediatamente cayó sobre sus rodillas tratando de jalar aire. Estaba tan asustada que pasó un rato hasta que pudo volver a moverse. Sentía que el mundo se le estaba cayendo encima, que todo vibraba a su alrededor y que la vida estuvo a punto de írsele en un instante. Comenzó a llorar como una chiquilla y hasta que pudo componerse se levantó y siguió con su ronda, ya que tenía a varios pacientes atrasados. Desde esa noche, María comenzó a escuchar más sonidos extraños y ver cosas que no podía explicar. A veces, cuando estaba sola, veía figuras en la oscuridad y podía sentir que alguien la observaba. Incluso, en una ocasión, sintió que alguien le tocó el hombro, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Ella seguía con un miedo horrible a volver a encontrarse en la misma posición que antes. Así que a medida que pasaban las noches, las cosas empeoraban y María comenzó a sentirse cada vez más aterrorizada. Así que decidió renunciar a su trabajo y nunca volvió a trabajar en hospitales de nueva cuenta. Toda esta historia se la supo de primera mano don Melquíades, un ancianito que aún estaba de vigilancia con nosotros, pero que la verdad ya no hacía nada de funciones. Solamente nos andaba supervisando a los más jóvenes, o contando historias bien feas de todo lo que había pasado en el hospital cuando éste estuvo activo hace algunos años. Y cada que teníamos un descanso para fumar, era hora para escuchar sus tétricas leyendas. Buenas noches a todos. Me llamo Andrea y tengo apenas 22 años. Soy una enfermera recién graduada. Les quiero contar de lo que me sucedió trabajando en el primer hospital en que laboré. En ese momento, estaba emocionada por comenzar con esa aventura de la vida laboral. Sin embargo, mi entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando me asignaron el turno de noche.
El hospital era antiguo y estaba en una zona apartada de la ciudad, lo que me hacía sentir un poco incómoda de tener que laborar de esa forma. Pero al menos ahora podría agregar ese tipo de experiencia a mi currículum, y me iban a pagar más por las horas trabajadas en ese turno. Recuerdo perfectamente que las primeras jornadas, mientras llevaba mi uniforme perfectamente planchado y mis contenedores de comida arreglados para que todo funcionara correctamente, no tuve ninguna queja de todas las cosas que tenía que hacer o de los trabajos asignados. Todo en apariencia parecía normal. Pero una noche, cuando estaba sola en la sala de descanso, comencé a sentir que alguien me estaba observando. Era como esa sensación que tienes inmediatamente cuando una persona posa los ojos en ti, que incluso volteas casi por inercia, pero en el punto al que mis ojos pensaban que encontrarían algo, no vi nada. Pensé que solamente era el cansancio por estar en un turno al que no me encontraba ni remotamente acostumbrada. Así que simplemente terminé mis alimentos para luego irme con las compañeras a seguir aprendiendo sobre cómo entregar pacientes, a apaciguar a la jefa de enfermeras y una cantidad importante de trucos que no te enseñan en la escuela. Pero a medida que las noches pasaban, la sensación de ser observada se hacía cada vez más fuerte. No sé exactamente por qué, pero parecía ser más fuerte alrededor de una anciana con demencia que nos miraba fijamente con una sonrisa extraña en el rostro cada vez que pasaba por su habitación. Trataba de ignorar esa sensación de peligro que me causaba una persona tan mayor, pero no podía evitar tener el presentimiento de que esa mujer planeaba algo malo, o que al menos tenía alguna cosa mal encima, además de su enfermedad. Una noche, cuando estaba revisando a los pacientes, noté que la dama se encontraba detrás de mí, viendo desde una habitación que no era la suya, solamente que ahora, en lugar de tener ese gesto demencial, solamente la podía observar con una mueca de dolor, como si los labios se le hubieran contorsionado en las más distintas formas, con los ojos casi blancos por la posición en la que los tenía. Me dio un escalofrío profundo solamente pensar en lo que todo eso significaba. Así que una vez que terminé de revisar a mi paciente actual, me di la vuelta para verla en el punto desde donde me había estado observando, pero no encontré nada, solamente camas vacías a la vista. Inmediatamente pensé que ella podría encontrarse de vuelta en su cama, así que pasé por varios pasillos llenos de pacientes, bajo la luz neón de los focos que hacía que todos tuviéramos una apariencia enfermiza, hasta llegar a su cama, donde por desgracia la encontré sin pulso. Ahí estaba tendida, con los ojos entornados como los había visto anteriormente, y la boca en esa mueca desagradable de dolor. Estaba devastada por la experiencia que acababa de pasar, pero también aliviada de que, a partir de ese momento, al menos la sensación de que una persona me estaba viendo con insistencia desde las sombras seguramente se iría, o al menos eso pensaba. Noches después de que la cama estuvo vacía, mientras estaba en mi descanso consumiendo mis alimentos, sentí de nueva cuenta esa presencia. Me di la vuelta y noté a la mujer de nuevo, solamente que esta vez ya sabía que esa aparición no debería presentarse, ya que la señora estaba bien enterrada varios metros bajo tierra. Ahora tenía un semblante sonriente, pero con una mueca terrible de la que salía una pus negra. Era como si el mundo entero le hubiese vaciado las aguas negras ahí, ya que no dejaba de salir a borbotones. Sus ojos eran completamente blancos, glaucos, como se describe en la literatura a la mirada de los cadáveres,
Era imposible pensar en que ese ente había estado vivo alguna vez, ya que incluso la piel se le notaba en una variedad de colores que iba del gris al azul profundo. Eran las señas claras de que había pasado por una putrefacción horrible, la cual seguía pasando pese a que la estaba viendo. Mi mente se empezó a descontrolar, a dar vueltas como si se tratara de un trompo enloquecido. Me quise parar para salir corriendo de ahí, pero conforme pasaba por las distintas áreas, notaba que la presencia se iba moviendo cada vez más cerca de mi trayectoria, como si fuera una animación infernal que me estaba presagiando que en cualquier momento iba a toparme con ella, como si el fantasma de esa señora me estuviera siguiendo por todos lados. Estaba tan mal que choqué por accidente con la jefa de enfermeras y caí al suelo. Ella era una mujer alta, fuerte y dura, a la que mi embestida no le había hecho el menor daño. Me ayudó a levantarme y al preguntarme qué pasaba, le dije con miedo lo que vi. Suspiró con cansancio. Me contestó que había visto a doña Meche, la mujer con demencia, porque muchos decían que era una bruja que había perdido la cordura luego de un conjuro y al parecer había estado asustando a todas las enfermeras desde mucho tiempo antes de morir. Saber eso no me tranquilizó del todo, pero al menos ahora no me sentía sola. Le pregunté cómo hacían los demás para aguantar, y entonces ella me pasó unas gotitas para los ojos. Me dijo que consiguiera las mías y que las mandara bendecir, porque con eso, aunque no iba a alejar por completo a todos los entes que se podrían encontrar alrededor, al menos haría que no me asustaran con su presencia horrenda. Le agradecí por el regalo del conocimiento y ella me dejó ir temprano a casa, con tal de que consiguiera mi medicamento y fuera a bendecirlo, cosa que hice sin dudarlo. Después de eso, ya no he vuelto a ver a la anciana, pero de cuando en cuando siento el frío horrible que indica que anda cerca de donde yo me encuentro laborando. Muchas gracias por contar mi anécdota. Hola a todos los infraescuchas. Me gustaría contarles de algo que viví la última vez que me internaron en un hospital en el tiempo de la pandemia. Ahora es una situación muy distinta a la de hace unos años, pero lo sorprendente es que me atendió una persona que ya falleció. Para mi mala suerte fui víctima de ese virus en las primeras olas de la enfermedad. Así que me tocó que me atendieran puras personas en trajes de peligro biológico. De entre las personas que conocí, recuerdo mucho a una enfermera de nombre Fanny, o así pedía que le dijeran. Ella me ayudó a pasar de buen humor las partes más horribles de la enfermedad, así que, cuando me enteré de que fue una de las mujeres que lamentablemente fallecieron en la línea del deber, me puse muy triste. Fui a dejarle flores y todo a su tumba. Era un pequeño agradecimiento que tenía que hacerle porque las cosas no podrían haber ido bien sin su ayuda. Dejé pasar el tiempo y ese recuerdo se me fue borrando de la cabeza. De pronto, era como si no estuviera del todo en mi memoria, solamente como una especie de pequeña situación que había sido parte de mi vida, pero que no tenía nada que ver con lo que le seguía. Después, a los pocos meses, me volví a enfermar, pero esta vez, gracias a las vacunas y todos los conocimientos nuevos que se tienen del tema, me pude ir mucho mejor de lo que pensaba. Estaba en mi cuarto de recuperación, cuando por el rabillo del ojo me di cuenta de que Fanny estaba pasando por uno de los laterales de las salas. Iba enfundada en su traje, cosa que ya nadie más hacía. La noté con mayor detenimiento porque el tono de su cabello era único, de un azul intenso que se disminuía a verde.
Me paré con todo y el suero conectado a mi brazo. Caminaba lento, pero seguro en dirección de otra cama llena de enfermos a la que la dama iba a atender. No pude alcanzarla, pero a la distancia noté que estaba tomando los signos vitales de una persona, para luego decirle algo que la hizo reír e irse más rápido de lo que yo podía avanzar en otra dirección. Les prometo que mi corazón estaba latiendo como loco cuando llegué a donde se encontraba el paciente. Solamente alcancé a preguntarle el nombre de la enfermera que lo había atendido, y para mi sorpresa, dijo Fanny. Entonces sentí un frío extraño en la habitación. Me di la vuelta y alcancé a verla saludándome a la distancia. Se notaba bajo el cubrebocas que tenía una sonrisa amplia. Luego siguió su camino en dirección de otra habitación llena de gente. Yo tuve que regresar a mi habitación porque la enfermera fue a regañarme, pero al menos ahora tenía la seguridad de que podría estar tranquila de que algunas personas se mantienen en este mundo para ayudarnos a todos, en lugar de ser solamente seres de horror que nos atormentan, como se dice en muchas historias.